buenos días o buenas tardes, dependiendo desde dónde nos unimos a esta reunión. Y bueno, agradeciéndoles a todos de estar por aquí y a todas y todos. Y bueno, pues otro día más de estas reuniones a donde vamos a ir como acompañándonos en este caminar de la meditación cristiana. Aquí desde Soms Christians, que es desde Barcelona, que es la página que nos acoge y que desde ahí pues vamos a compartir el día de hoy esta segunda sesión a donde vamos a hablar un poquito de John Main. Entonces, bueno, pues quisiera, sé que somos muchos, pero ahorita conectados igualmente no tantos, pero bueno, también sabemos que esta sesión quedará grabada la parte introductoria y bueno, y el silencio no. El día de hoy vamos a hacer este espacio de silencio de 25 minutos, nada más. Y bueno, pues voy a iniciar compartiendo, ¿cómo se llama? Pues la presentación de lo que toca el tema del día de hoy. No sé si puedan compartirme, si lo ven ya en pantalla, alguien que me pueda dar una señal. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Ujú. Bueno, pues hoy, el día de hoy toca hablar de John Main, porque John Main fue el iniciador de la comunidad de meditación cristiana y como todos sabemos, es importante retomar cuál es el legado de John Main, quién era John Main y por qué es importante para nosotros conocerlo, ¿no? Y creo que, John Main, ahorita vamos a ir viendo, es siendo, bueno, él era un monje benedictino, ¿no? Pero primero, él era diplomático en Malasia. John Main conoció a un maestro hindú y fue ese Swami en Malasia el que le enseñó más o menos en los años 50, aquí pongo 54, quien le enseñó a practicar la oración silenciosa centrada en la repetición de la palabra sagrada o mantra. Esto es importante entenderlo porque en la comunidad de meditación cristiana se utiliza muchísimo la palabra mantra o palabra sagrada. A veces a algunas personas les incomoda hablar de mantra porque pues suena como si fuera una palabra que no es cristiana. Por eso parece que no es importante conocer la historia de John Main, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque nos habla de este camino donde él primero descubre la importancia de esa oración silenciosa centrada en esa repetición de palabra gracias a un swami hindú, ¿no? Entonces esto, pues, ¿y por qué? ¿Qué sucedió después? Pues él empieza meditando con los hindús, pero él era diplomático en Malasia en esa época. Él regresa a Irlanda y regresa a Inglaterra y él empieza también a seguir haciendo esa oración como se la habían enseñado. Pero después se vuelve monje y siendo monje eh, benedictino, de repente le dice el padre de novicios que no puede utilizar ese tipo de oración. ¿Y por qué no puedo utilizar este tipo de oración? Porque esta no es una oración cristiana. Entonces, esto es importante porque a muchos a veces cuando se empieza con la meditación cristiana, se piensa que es una oración que como será cristiano o no será cristiano. Bueno, pues esto le pasa a él. El padre de novicios le dice que eso no es cristiano. Y entonces es aquí a donde él, después de un tiempo de empezar a conocer a los padres y madres de la iglesia, descubrir a Casiano, redescubre que este modo de oración no era ajeno al cristianismo, sino que pertenecía también a la tradición monástica primitiva. Y esto es muy importante porque esto nos hace darnos cuenta que lo que se propone ahí no es necesariamente que no fuera cristiano o que no existiera ya en el cristianismo. Y esto es muy importante porque muchas veces nos preguntamos por qué el silenciarnos, el meditar, si surge de una tradición u otra. Lo que hace John Main es justamente redescubrir que sí está en la tradición cristiana y que forma parte de estos primeros padres del desierto, padres y madres del desierto, y que en Casiano encontró una gran implicación sobre el tema, ¿no? Y esto, pues, a mí me parece que
que a todos nos ha pasado de alguna manera, porque algunos, en mi caso, yo empecé con la meditación Zen y después descubrí al padre Lores hablando sobre que esto también era de la tradición cristiana y me abrió los ojos y me ayudó muchísimo para darme cuenta que sí, esto era algo que ya estaba en mi tradición y que pues había que recobrarse porque daba mucho sentido y era importante. Entonces, bueno, aquí John Main redescubre y reintroduce la práctica para, como de esta oración pura de atención y de amor, no como un método oriental, sino como una vía de comunicación con Cristo presente en el corazón. Él, al estar primero, John Main, con el padre de novicios que le dice, no medites, deja de hacerlo. Y ese dejar de hacerlo le creó a él un vacío. Él le llama también como una noche oscura, pero que le sirvió mucho para darse cuenta de lo necesario y de lo bueno que había sido en su vida y para él. Y cuando descubre que existe, pues dice, esto no me lo puedo quedar para mí, tengo que llevárselo a otros que estén como yo, preguntándonos de dónde viene esta tradición o cómo la podemos reintroducir o redescubrir en el mismo cristianismo. Entonces, por eso es importante conocer el legado que nos deja John Main y su camino y su trayectoria, porque puede ser también la de muchos de nosotros o también de nuestros cuestionamientos hacia esto. Es también muy importante pues, ver cómo dentro de su recorrido podemos ver, por ejemplo, que con quién empieza a retomar todo esto del cristianismo y lo empieza a retomar con Juan Casiano. Casiano para él es el referente más importante de cómo recobrar esta oración pura desde Casiano. Él le dice, él invita desde la oración pura a ese silencio interior. Otro de los referentes también importantes, como él era benedictino, pues era San Benito, ¿no? Entonces, aquí con San Benito encontró esa disciplina, esa comunidad y ese equilibrio que quería compartir, que era importante compartir. Entonces, también se acercó a Juan de la Cruz, a Teresa de Ávila, que ellos le enseñaron esta parte de la vía negativa de la unión con Dios y más allá del pensamiento, ¿no? De la oración de pensamiento. Después, con Thomas Merton, Thomas Merton, por ejemplo, aunque no se sabe si se conocieron o no, lo único que se sabe es que sí había una implicación dentro de sus textos, donde él ve en Thomas Merton a alguien como puente entre lo oriental y lo occidental, y ve la universalidad de ese silencio y entonces, pues también se ve, digamos, que Thomas Merton fue como un referente en este caso. Y bueno, podemos ver también en Lawrence, por ejemplo, Lawrence Freeman, él es ahora el que continúa la obra y el legado que deja John Main. Él, pues, lo que va haciendo Lawrence es que él trata de dar la difusión, darle un lenguaje más pedagógico y más social, y pues esto nos lleva hasta hoy tener a Lawrence en la comunidad y que nos va acompañando también, digamos, en esta línea, ¿no? Entonces creo que, bueno, aquí tenemos como un esquemita que nos va acompañando a ver a John Main en su trayectoria, ¿no? John Main no inventa la práctica, sino que reaviva la tradición contemplativa antigua y la presenta en un lenguaje moderno. Y sus principales referentes son, pues, ya vimos, los monásticos, los místicos, cristianos y algunos pensadores contemporáneos, ¿no? Esto, pues, creo que es importante saber cuál fue la referencia de Casiano principalmente. La enseñanza de la oración pura en Casiano o la oración continua, y esto de continua también es importante verlo porque es un vivir en una continua oración. Entonces, mediante la repetición constante de una breve frase bíblica. Dios, Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Y a partir de que
él descubre que Casiano repite esta oración constantemente, encuentra en él la importancia de la repetición de la palabra. Main reconoce en esta práctica la raíz de lo que él llama la meditación cristiana con el mantra y el Maranatá. Él utiliza Maranatá, que significa ven Señor, y él ahí descubre, bueno, pues le llamamos mantra, pero descubre esta palabra sagrada que es Maranatá en arameo, y él ve la importancia de la repetición ven Señor. Y Casiano le dio el marco teológico a John Main para darle ese valor de que era una práctica cristiana. En este orar sin cesar no es pensar en Dios, sino habitar su presencia. Este habitar su presencia es algo como muy importante, ¿no? Porque que vamos a seguir retomando constantemente porque es dejarnos habitar en su presencia. Ese es el marco teológico que Casiano le deja a, a John Main. Otro gran referente es la nube del no saber. La nube del no saber es de un autor inglés desconocido, que no se sabe, pero que tiene un marco importante en esta tradición. Entonces, bueno, pues es importante conocer de dónde va surgiendo todo el pensamiento de John Main. Entonces, la enseñanza central, pues ya lo sabemos y lo hemos compartido, es que la quietud y la simplicidad son las tres dimensiones esenciales de la meditación cristiana. El silencio no solo es exterior, sino también interior. El dejar al lado los pensamientos, imágenes y palabras para estar con Dios. ¿Cómo dejamos a un lado los pensamientos y palabras? Pues sabemos que es dejarlos pasar como si fueran nubes, no aferrarnos a ellos, no engancharnos con nuestros pensamientos y para estar con Dios, dejarnos estar con Él. Entonces, la quietud también es algo importante, como la actitud del cuerpo y del espíritu, la calma que permite la atención. Aquí veíamos y platicábamos la vez pasada cómo la quietud es esta actitud que tenemos corporalmente, pero que permite la atención. ¿Por qué la quietud permite la atención? Porque nos va a desarrollar corporalmente al quedarnos quietos, activar todos nuestros sentidos a estar presentes, a estar atentos, a abrirnos a esta atención. Eso es lo que hace esta quietud. Entonces, la atención es un paso importante, pero que se desarrolla con esta quietud. Y por eso la quietud toma un papel muy importante. La simplicidad como ese abandono, ese dejarse en manos de Dios, el abandono de la confianza en el amor de Dios, dejarse y confiar que es Él quien actúa, quien está, y es regresar a nuestro centro, a nuestro origen, a estar en esta relación de unidad con Él. Esto yo le sumo aquí la humildad, porque es la simplicidad. John Main siempre la une con esa humildad, esa necesidad de estar en humildad. Me gusta mucho que dice Isabel de la Trinidad, dice, nuestros pecados son, son lo que convertimos en una fuente de humildad, porque nos reconocemos vulnerables, nos reconocemos que nos equivocamos y desde ahí nos abandonamos en Él. Es importante este abandono en esa simplicidad, reconocer que necesitamos, que somos vulnerables, que seguimos pecando, pero que podemos reconocer que queremos cambiarlo, pero que lo necesitamos. Esa es una parte muy importante de este abandono. La palabra mantra, pues, como les decía, a veces nos hace ruido, pero no tiene esa connotación en John Main. Siempre a él le llama esa palabra interior como palabra sagrada, ¿no? En este caso, pues, Maranatá. La repetición continua de la palabra ayuda a concentrar la mente en la presencia de Dios y a desprenderse del ego.
Algo muy importante que recuerdo cuando Lawrence me decía, oye, pues yo ya me sentí muy bien en silencio y me dijo, a ver, espérate, ¿quieres llevar más profundo? No olvides repetir tu palabra. Y se me quedó muy grabado de cómo para John Main también es importante esta palabra, repetir esa palabra, porque cuando estamos repitiendo esa palabra, nos concentramos en la presencia de Dios, o sea, no nos dejamos que sea otra cosa más que desprendernos de nuestro ego y ponernos en presencia de Dios. Em, yo a mis alumnos les digo que si les pongo el ejemplo de el buzo, un buzo que va a bucear al fondo del mar, pues los primeros metros puede hacerlos a pulmón, pero para ir más profundo sí necesita la ayuda para bajar a lo profundo del mar. Entonces necesita pesas, necesita un tanque, necesita la ayuda. El mantra o la repetición de la palabra sagrada es aquella ayuda que de la cual nos tomamos, entramos, focalizamos y nos lleva a lo más profundo. Confiemos en la importancia de la repetición de esa palabra. Entonces, eso es muy importante. Y la fidelidad y la práctica diaria también es muy importante, porque no hay atajos. La meditación requiere disciplina y constancia. Y son hacerlo 2 veces al día, tratar de hacerlo 2 veces al día. Entonces, esta disciplina y constancia es necesaria para ir creciendo en esa confianza en el amor de Dios. Con el tiempo, esta práctica transforma al meditante no porque cambie lo que piensa, sino porque cambia desde donde vive, desde el yo fragmentado en el yo en Cristo. ¿Qué significa el yo fragmentado? ¿Qué significa ese yo en Cristo? Pues significa que nosotros, al estar metidos en la cabeza, en nuestros pensamientos, estamos de la mano de nuestro ego, de nuestro egoísmos. Y eso nos fragmenta, nos separa de los demás, nos divide de los otros. Y al dividirnos de los otros no nos deja ser nuestra verdadera versión de nosotros mismos, porque nuestra versión es de unidad en el amor, de aquello que nos une y que nos acerca a los demás. Entonces, lo que trata esta práctica es justamente vivir desde esta unidad en Cristo. Bueno, el sentido teológico y espiritual que le da eh, John Main es que la meditación es una forma de oración pura, es un acto de amor sin interés. Si yo estoy aquí disponible para ti, Señor, o como cada quien queramos acercarnos, ¿no? No estoy esperando nada, simplemente estoy aquí, estoy, ¿no? Entonces es amor sin interés. Las personas se ofrece eternamente la presencia de Dios, sin buscar consuelo ni recompensa. Esto es difícil porque estamos acostumbrados a hacer oraciones de petición, oraciones de recompensa. Oye, yo estoy aquí, pero pues tú me ayudas por acá, ¿no? Entonces, estamos tratando de comerciar con Dios en nuestras oraciones. Este caso de la oración continua no lo es. Debo de hacerlo desinteresadamente, simplemente por estar con, permitirme esta relación de unidad. Bueno, como diría Jesús, es el cumplimiento de las palabras de Jesús. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre en lo secreto y que nadie tenga que ver qué es lo que está sucediendo aquí. La meditación no es introspección psicológica ni técnica de control mental. Esto también tenemos que tenerlo claro, sino una apertura humilde al misterio divino. Es dejarse amar. Aquí estoy, ámame. No sé qué, no sé cómo, pero aquí estoy. Confío, me entrego. Y bueno, esto es como muy bonito de la práctica.
Dice John Main, el propósito de la meditación es permitir que el Espíritu de Cristo ore en nosotros, nos transforme y nos lleve a la plenitud del amor. Yo creo que aquí está muy claro, pero hoy en la mañana, tratando de buscar más fotografías para que se viera bonito la presentación, puse, ¿qué es que el Espíritu de Cristo ore en nosotros? Y me sale a un lado lo que dice la inteligencia artificial, que dice, hace referencia a la creencia cristiana fundamentada principalmente en Romanos 8:26, de que el Espíritu Santo intercede por los creyentes y los guía en la oración cuando no saben cómo o qué pedir. No, me traumé y por eso, bueno, les comparto hoy que sí me llamó mucho la atención que no podemos, que sí hay quien piensa que el Espíritu ore en nosotros significa esto. Y hoy quiero compartirles que no. ¿Qué es que el Espíritu ore en nosotros? Y decía Javier Sancho Fermín, la acción de Dios en la plenitud humana. Eso es que el Espíritu ore en nosotros, que Dios actúe en la plenitud humana. No es que qué le vamos a pedir o que Él sabe o que estamos desde ahí. Entonces, bueno, esta sería como una cosita importante de recordar. Es importante, ¿no? Reconciliar la acción y la contemplación. La contemplación solamente estar sentados en oración, si no hay un acto concreto de amor que surja a partir de estos momentos de oración, está incompleta mi contemplación. La contemplación tiene que activar mi atención a actos concretos de amor al mundo, de poner atención hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el entorno. Y esto es importante tenerlo también presente en la meditación cristiana. Meditar no nos separa del mundo, sino que nos devuelve a él más libres, más atentos y más compasivos. Si no nos devuelve al mundo más atentos, más libres y más compasivos, algo estamos haciendo mal. La verdadera oración interior desemboca en una vida exterior más humana, consciente y servicial. Entonces, si no desemboca en esta conciencia más humana, no tenemos que trabajar más duro en esa confianza en Dios para que Él actúe con su acción en nuestra plenitud humana. Recordemos que no se trata de sentir algo, sino de ser con Él. Y la meditación no es una técnica, es una manera de ser. Es el modo más simple de abrirnos al amor de Dios que habita en nosotros. Abrirnos a su amor que habita en nosotros. Bueno, John Main veía la meditación como un puente entre el yo disperso y el Cristo interior, que eso ya hablábamos cuando decíamos de lo disperso, o sea, cómo estamos dispersos y cómo nos unimos a este Cristo interior. La práctica no nos aparta del mundo, nos devuelve el corazón, un corazón más transparente. Y es importante porque nos va quitando las capas de aquello que nos estorba amar. El corazón lo vemos como aquel órgano para amar. Y entonces, si está más transparente, pues es que le quitamos las cosas que nos estorbaban para amar. Y eso es lo que va haciendo el corazón en el camino interior. Al igual que un músico practica su instrumento, el meditante tiene que practicar el silencio. Y poco a poco la melodía de la presencia divina comienza a sonar desde el interior del alma. Y esto me acuerdo muy bien cuando decía, sigue utilizando la misma palabra, no la cambies, porque esta palabra te va a acompañar y se va a convertir en esa melodía de presencia divina mientras estás en otro lado, no necesariamente sentado meditando, sino de repente te piensa a acompañar en tu día a día, en tus cosas cotidianas. Cuando somos fieles al silencio, descubrimos que el silencio mismo es oración y que orar es simplemente ser con. Y bueno,
la importancia de la palabra sagrada, en John Main es como primordial, porque como decía, John Main, para él la palabra fue la solución y fue el camino que le dio la fortaleza para ese desprenderse de sus apegos, de su egoísmo, de sus pensamientos, de sus emociones y poder entrar en esta relación con Dios de una manera diferente. Entonces, por eso la palabra es importante. Entonces, dice John Main, no hay duda de que la exigencia absoluta del mantra, en esencia, es nuestra aceptación del carácter absoluto del amor de Dios, que inunda nuestro corazón a través del Espíritu de Jesús resucitado. Nuestra muerte, al dejar atrás el yo o el ego, consiste en la implacable sencillez del mantra y la absoluta renuncia del pensamiento al lenguaje en el momento de nuestra meditación. Esta renuncia, esta sencillez, es esa aceptación de el amor de Dios. Entonces, bueno, aquí dejamos esta presentación el día de hoy para unirnos en este momentito a estos 25 minutos de silencio. Entonces, pues les voy a pedir de tomar una postura cómoda, de estar bien sentados con la espalda derecha, disponer este espacio a este encuentro, ¿no? A dejarnos habitar, bueno, ya estamos habitados, más bien hacernos conscientes de este Dios que nos habita y cada quien iniciar esta oración, pues con alguna oración con la que cada quien nos sentamos cómodos. Y voy a compartir eh, el, el audio de la campana. Y bueno, vamos a iniciar la campana, iniciar este silencio.